todos los miembros titulares de la Comisión de Constitución y por su intermedio, por favor, pedirlo al equipo técnico para que me puedan ayudar con el PPT. Ya está, congresista. Bueno, señor presidente, colegas parlamentarios, agradezco a la presidencia de la Comisión por haber agendado la sustentación del proyecto de ley número 3083/2022-CR de mi autoría. El objeto de la propuesta es reformar la Constitución Política del Perú a fin de incorporar el artículo 124, el requisito de no haber sido censurado en el cargo de ministro de Estado dentro del periodo constitucional para evitar que funcionarios purgados por el Congreso de la República por incapaces, inmorales o involucrados en actos delictivos permanezcan en el alto cargo de ministro de Estado en otra cartera. Siguiente diapositiva. Señor presidente, propongo que el artículo 124 de la Constitución Política tenga el siguiente texto. Para ser ministro de Estado se requiere ser peruano por nacimiento, ciudadano en ejercicio, haber cumplido 25 años de edad y no haber sido censurado dentro del periodo constitucional. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional pueden ser ministros. Siguiente diapositiva, exposición de motivos. La Constitución Política y las normas jurídicas de nuestro país establecen principios y reglas de convivencia social que debemos de cumplir, y especialmente los funcionarios públicos elegidos, los de confianza y de carrera, porque manejan la cosa pública, es decir, los bienes jurídicos y patrimonio de todos los peruanos. El Estado fue creado para regular la vida de las personas y proporcionar servicios públicos que garanticen una calidad de vida digna. Para alcanzar ello, se tiene a los ministros de Estado, quienes se encuentran obligados a materializar las políticas públicas con la finalidad de cerrar brechas sociales, sobre todo en las poblaciones más vulnerables que no cuentan con servicios básicos mínimos. Para el cargo de ministro de Estado se requiere ser idóneo, es decir, contar con conocimientos técnicos del sector y tener moral intachable para dirigir y gestionar una cartera que cuenta con recursos económicos y cuya competencia es a nivel nacional. Cuando el ministro de Estado no cumple las expectativas por su incompetencia o se encuentra inmerso en actos delictivos o conductas reñidas con la moral y el Congreso de la República lo censura. Por cuanto no cubrió las exigencias del cargo asignado, esto no debería retornar a ocupar otra cartera ministerial, más si en el país existen profesionales altamente calificados y capacitados que cuentan con toda la voluntad de aportar al desarrollo de la nación. Siguiente diapositiva, por favor. Señor presidente, la norma fundamental señala, artículo 39, todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. El presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio de la nación. Y en ese orden, los representantes al Congreso, ministro de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, ahora Junta Nacional de Justicia, los magistrados supremos, el fiscal de la nación y el defensor del pueblo, en igual categoría en los representantes de organismos descentralizados y alcaldes de acuerdo a la ley. Artículo 122. El presidente de la República nombra y remueve al presidente del Consejo de Ministros, nombra y remueve a los demás ministros a propuesta y con acuerdo respectivamente del presidente del Consejo. Artículo 124. Para ser ministro de Estado se requiere ser peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y haber cumplido 25 años de edad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional pueden ser ministros. Artículo 132. El Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros
o de los ministros por separado mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. El Consejo de Ministros o el ministro censurado debe renunciar de conformidad con lo establecido el artículo 132 de la Carta Fundamental y el artículo 86 del Reglamento del Congreso. El Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado mediante el voto de censura. Por tanto, no es razonable que un ministro censurado, señor presidente, por haberse determinado su responsabilidad política, vuelva a ocupar otro cargo similar. Siguiente diapositiva, por favor. Así tenemos el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el expediente número 2234-2004, acción de amparo, /TC, fundamento 2, segundo párrafo, señala que el principio constitucional de buena administración supone poner en evidencia no solo que los órganos, funcionarios y trabajadores públicos sirven y protegen al interés general, pues están al servicio de la nación, sino además que de hecho servicio a la nación ha de realizarse de modo transparente, transparencia que exige que el Estado prevea todos los medios organizacionales, procedimentales y legales destinados a evitar que determinados funcionarios y trabajadores públicos con poder de decisión o influencia en la toma de decisiones trascendentales para la buena marcha de la administración puedan encontrarse restringidos en mayor medida que otros servidores públicos en el ejercicio de determinados derechos fundamentales. De ello se desprende, señor presidente, que los ministros de Estado que tienen poder de decisión e influencia pueden estar restringidos en mayor medida en el ejercicio de fundamentales. Los objetivos de la Constitución contempla requiere de instituciones públicas sólidas que cuenten con servidores públicos capacitados, experimentados, con conocimiento científico y de conducta moral intachable, que ejerzan sus funciones a cabalidad, es decir, idóneos para la materialización del principio de la buena administración pública. Exigencias que se requieren en una mayor medida en las esferas más altas del poder, como es el caso del presidente del Consejo de Ministros y ministros de Estado. Siguiente diapositiva, por favor. Si un ministro de Estado es censurado por el Congreso de la República dentro de un periodo constitucional por situaciones que lo descalifican para ocupar el cargo, es evidente que ello es trascendente en el tiempo, debido a que la causa que lo apartó del cargo es trascendental. El presidente de la República, al no tener restricción constitucional o legal para reincorporar a un ministro censurado por causas que lo descalifican para el cargo, lo puede reponer en otra cartera ministerial. Evidentemente se ve como una afrenta y una burla a la labor del control político del Congreso de la República, que encarna la representación nacional, lo que causa además, señor presidente, conflictos innecesarios entre los poderes del Estado y que perjudican directamente el normal y correcto funcionamiento de la administración pública y por ende retardan el cumplimiento de metas para el cierre de brechas sociales. Para evitar que los poderes de Estado vivan en constante conflicto innecesarios, es importante regular los requisitos para ser ministro de Estado y dentro de estos consignar el no haber sido censurado previamente. Siguiente diapositiva. La designación de los ministros de Estado
encuentran sustento constitucional en el artículo 124, que tiene como requisitos ser peruano de nacimiento, es decir, haber nacido en el territorio peruano, ser ciudadano en ejercicio, tener plena capacidad de goce y del ejercicio, tener 25 años de edad, es decir, no solo ser mayor de edad, sino que además tener una edad mínima. Al referido dispositivo, señor presidente, se propone incluir como requisito el no haber sido censurado por el Congreso de la República dentro del periodo constitucional, es decir, dentro de los 5 años del mandato del presidente de la República y de los congresistas. Siguiente diapositiva, por favor. Efectos de la vigencia de la norma. Señor presidente, la presente iniciativa no contraviene ninguna norma legal vigente, debido a que busca reformar la Constitución Política del Perú para incluir en el artículo 124 el requisito de no haber sido censurado en el mismo periodo constitucional por el Congreso de la República. La iniciativa se encuentra enmarcada dentro de los alcances del artículo 206 de la Carta Fundamental. Análisis de costo-beneficio. El proyecto no representa gasto o mayores costos al Estado. Contar con ministros idóneos, íntegros y altamente capacitados que no hayan sido censurados, es decir, descalificados para el cargo por el Congreso de la República, permitirá, señor presidente, materializar las políticas públicas en beneficio de la sociedad y principalmente de las poblaciones menos favorecidas en el cierre de brechas sociales para intentar alcanzar el bienestar general. Asimismo, la propuesta legislativa, señor presidente, también se encamina a evitar mayores conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque incorporar a un ministro censurado, desafiando la decisión del Congreso de la República, se toma como una afrenta. Siguiente diapositiva, por favor. Vinculación con el Acuerdo Nacional. Señor presidente, la política 24, afirmación de un Estado eficiente y transparente. Señor presidente, yo agradecerlo a su presidencia por haber agendado para yo sustentar este importante proyecto de ley de mi autoría. Por favor, solicito a su despacho que puede, en una oportunidad que también, pedir opiniones a las instituciones competentes, a los especialistas de la materia. Seguramente en las próximas sesiones se va a hacer un predictamen y luego un dictamen, y luego pues en el seno de la comisión discutiremos, señor presidente. Agradecerle encarecidamente por haber agendado este proyecto de mi autoría. Muchísimas gracias. Agradezco a todos los miembros titulares de la comisión por haber escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Soto.